leyes. Piénselo, deje que eso penetre, porque llegaremos al servicio de sanidad en unos minutos. ¿Ven? Dios puso en movimiento todas sus leyes para que funcionaran conforme a su propia palabra. ¿Lo están captando? ¿Ven? Su palabra, sus leyes tienen que funcionar conforme a su palabra. Él ordenó al sol, Él ordenó la luna, Él ordenó la tierra, Él ordenó la naturaleza. Todos ellos se alinean y todas las leyes funcionan en armonía con la palabra hablada de Dios. Y la ley de la vida que está en nosotros también nos traerá a una resurrección. Tiene que hacerlo. Es imposible que no lo haga. Fue por esa razón, por la ley de vida que estaba en Cristo. Cuando la palabra fue hablada, dijo: no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. No había tiempo suficiente. No había suficientes diablos. No había suficiente de lo que fuera para retener a Cristo en esa tumba hasta que su cuerpo empezara a pudrirse. Porque la ley de Dios traería la palabra a cumplimiento. La ley de Dios, el Espíritu Santo, trae a cumplimiento cualquier promesa. ¿Lo captan? Sin que importen las condiciones. Job dijo: aunque los gusanos destruyan mi cuerpo, en mi carne de ver a Dios. A pesar de lo poco que somos, lo bajo que seamos, lo impuro que seamos, lo faltos de santidad, lo enfermos que estemos, lo afligidos que estemos, la ley del Espíritu de Dios, por su palabra, hace que eso le obedezca. Obliga el asunto y dice: devuélvelo. Amén. Oh, si tan solo pudiéramos meditar en eso por un momento. Hace que se cumpla a pesar de las condiciones. No importa cuál sea la condición. La ley de la palabra de Dios obliga a la condición a que cuadre con su palabra. ¿Ven? Así tiene que ser. Ahora, si una flor yace allí y está muerta, las semillas están podridas, han desaparecido, la pulpa ha salido de ella, eso no tiene nada que ver. Ella se vuelve a levantar, porque Dios estableció una ley para que se vuelva a levantar. Cuando Job yacía en la tierra, tal vez cuando él vio a Jesús que venía, fue 4,000 años antes que Jesús llegara aquí. Ustedes se pueden imaginar cómo se vería un cuerpo humano en 4,000 años. Probablemente no quedarían suficientes cenizas para llenar la punta de una cuchara. Pero Job dijo: aún en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y la Biblia nos dice en Mateo 27 que después de su muerte y sepultura y resurrección, que muchos de los santos que habían dormido en el polvo de la tierra se levantaron del polvo. ¿Por qué? Fue ese profeta hablando conforme a la palabra de Dios, y la palabra había sido hablada, y la ley de Dios por el Espíritu los levantó. La Biblia dice: ellos vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. No solo se levantó Jesús, sino que los santos se levantaron con él. ¿Por qué? En los Salmos dice: alzado puertas eternas y alzaos vosotras, y entrará el Señor de gloria. Bueno, cuando él conquistó a la muerte, al infierno, la tumba, la enfermedad y resucitó al tercer día, él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué fue eso? Aquellos que estaban en cautividad habían esperado la promesa que hoy tenemos nosotros. Oh, hermano, ni siquiera tenían el Espíritu Santo, sino que creyeron y dieron un buen testimonio. Y por ello taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, sin que tuvieran la promesa. Oh, pero ellos lo esperaron. Bajo un sacrificio de ovejas que no podía divorciar el pecado, solamente podía cubrir el pecado, pero ellos creyeron que venía uno. Y por su fe, estando más allá de la sombra, amén, ellos lo reclamaron. Y con firmeza vagaron en desiertos y cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, fueron afligidos y destituidos y atormentados. Oh, esas personas que esperaban esa resurrección en un futuro, y por eso murieron en fe, teniendo su testimonio. Y en esa mañana de Pascua, esa ley de Dios que había hablado la palabra por Job y esos otros profetas, los levantó a ellos de los muertos.
Oh, vaya. Allí lo tienen, sin que importaran las condiciones. Algunas personas llegan a sentir tanta culpabilidad que no quieren enfrentar ningún juicio. O muchas personas. Morir no es difícil, cualquiera pierde la mente y algo, o lo otro, y hace algo que no es racional. Algunos hacen incinerar sus cuerpos, que los lleven al mar y que las cenizas sean arrojadas a las 4 esquinas, a los 4 vientos del mar. Eso no detiene el juicio. Usted de todas maneras lo enfrentará. Sí, señor. ¿Ven? No importa. A pesar de las condiciones, usted se va a encontrar con Dios en alguna parte. Usted tiene que venir a Él. Usted tendrá que encontrarse con Él. ¿Ven? ¿Por qué razón? Porque Él ha hablado una palabra y con esa palabra estableció una ley. Y la ley es su propia ley. Es respaldada por su propia vida. Es por eso que Él juró por sí mismo. No hay otro más grande. ¿Ven? Él tenía que hacer un juramento porque ningún pacto es confirmado sin juramento y la única manera que podía antes de que lo hiciera era el jurando por sí mismo y que él mismo llegara a hacer el juramento. Oh, hermano, fue cuando Dios se hizo hombre y fue el juramento. Él mismo se hizo juramento. Por su propia muerte, sepultura y resurrección, Él probó que sus leyes eran correctas. Dijo, destruiré este edificio y en 3 días yo lo levantaré. Yo, pronombre personal, yo en 3 días lo levantaré. Yo lo levantaré. Solo destruyanlo y vean lo que sucede. Pues Él conocía la ley de Dios. Él sabía lo que era. Él sabía que tenía que funcionar conforme a la palabra. Él sabía que la palabra de Dios había sido hablada a través de un profeta y dijo, no dejaré a mi santo que vea corrupción. Eso terminó el asunto. Eso lo terminó. Entonces la ley de Dios tiene que funcionar por esa palabra. Estaremos llegando a algo grande en un momento. ¿Ven? ¿Ven? Pues la ley de la palabra de Dios. La ley de Dios está con su palabra. Ahora, si el juzgado escribe cierta palabra, es tal y tal cosa, una condena por cometer tal y tal. Muy bien. Ahora, esa es la palabra del juzgado. Y la ley del juzgado hace que la palabra del juzgado sea cumplida. Y cuando Dios habla algo, entonces eso es una ley. Y el Espíritu Santo está aquí para hacer cumplir esa ley. Amén. Para el creyente. Ustedes tienen que ser ordenados para hacerlo. Y eso requiere un creyente. Ustedes tienen que tener la insignia de creyente. Alguien dice, ¿tiene usted poder? No, pero sí tenemos autoridad. Eso es. No es poder, sino autoridad. Nosotros no tenemos suficiente poder para hacer nada. Como dije hace un tiempo, de un pequeño policía aquí en Lugo parado allá. Él era más pequeño que yo. Era un hombre bajito, la gorra le cubría las orejas y el auto, el uniforme era casi el doble de su talla. Él salió a la calle, la pistolita parecía de petardos ahí en su cintura con un garrote pequeño en la mano y un pequeño silbato. Salí con un par de guantes blancos y esos autos, algunos de ellos con 350 caballos de fuerza, pasaban zumbando por esa calle como relámpagos. ¡Zum! ¡Zum! Bueno, ese pobre hombrecito no pudiera haber parado ni un pony, desbocado con sus fuerzas. Seguramente que no. No obstante, él salió a la calle con esa gran insignia brillando, sopló ese silbato y levantó esa mano en alto. Hermano, motores de 300 caballos de fuerza aplicaron los frenos y todo lo demás. No era el poder del hombre, era la autoridad que él tenía. Eso es. Esa es la iglesia. Puede ser que sean un montón de santos rodadores, como los llaman, o lo que ustedes los quieran llamar, pero es la autoridad. Sí, es la autoridad que lo respalda. Ella lo hace, sin que se tengan en cuenta las condiciones. La ley de Dios obra con su palabra. Ahora, no obrará con su credo, obrará con la palabra. Sí, solamente obra con la palabra, con ninguna otra cosa. Ahora, sin considerar la condición. Abraham, como leímos hace un momento en nuestro texto, la esposa de Abraham tenía que serle restituida. ¿Por qué? Dios le había hecho una promesa a Abraham, y aquí un rey la había tomado para desposarla como esposa suya. Bueno, ¿qué hubiera hecho a él? Darle muerte a Abraham en el acto. Por eso Abraham dijo, te ruego que lo digas, después de ver que Abimelech lo había capturado. Ese rey filisteo allá. Él dijo, ahora tú te pido que digas que yo soy tu hermano, porque si tú eres una mujer hermosa. Y dijo, ahora, si él ve que eres hermosa, me matará, porque él te tomará y se casará contigo. Y entonces Abimelech la capturó y sus hombres la trajeron. Ella era una mujer hermosa y de hecho solo tenía 100 años. Y Dios solo mostró en ellos lo que va a hacer con todos nosotros. Ustedes lo saben, he repasado todo eso en mi texto y en las cintas y demás, probándolo por la palabra de Dios. Así es exactamente. Yo voy a conocer en Abraham y Sara lo que él va a hacer con toda la raza. Correcto. Ahora, allí estaba ella.
Y Abimelech la había tomado para que fuera su esposa, Abimelech. Y entonces, ahora estaba listo para tomarla para que fuera su esposa. ¿Y qué? Dios ya le había dicho a Abraham, por Sara tendrás este bebé. Y aquí un hombre joven la iba a tomar. Acá estaba Abraham también como de 100 años allá. Pero, según eso, fíjense ustedes en lo que Dios dijo allí. Sí, yo conozco la integridad de tu corazón, por eso te detuve para que no pecaras contra mí. Pero restaura a esa mujer, porque su marido es un profeta. Deja que él ore por ti. Si no lo haces, te borraré de la faz de la tierra. Allí lo tienen. ¿Qué? La palabra de Dios tiene que permanecer. Ningún hombre podía tocar a Sara. Dios había hecho una promesa. Sara, el tipo de la iglesia, la verdadera iglesia. La iglesia libre, la mujer libre, con un hijo libre. Tipo de la iglesia nacida de nuevo que tiene la promesa. De los que digan lo que ellos quieran, que lo llamen fanatismo, santos rodadores, ellos han intentado tener eso desde Pentecostés y jamás lo lograrán. No, señor. No. Simplemente no lo toquen, es todo. Dios lo va a tomar y hará algo con eso, tan cierto como yo estoy parado aquí. Ya entraremos en la edad de eso ahora, en unos minutos. Con la ayuda de Dios se los probaré a ustedes en dónde estamos. Correcto. Ellos nunca van a destruir eso, no puede ser destruido. Correcto. No la toques. ¿Por qué? Por allí venía la simiente natural. La simiente natural tenía que venir. Si Sara se hubiera casado con ese hombre, la simiente natural nunca hubiera nacido. Entonces, si Dios protegió tanto el curso de la simiente natural, ¿cuánto más no lo habrá protegido él para la espiritual, la simiente real? Satanás, devuélvelos. Suéltalos. Tú no los vas a sofocar allá en esas organizaciones y todo eso. Ellos son un pueblo libre. Déjalos en paz. Sí, suéltalos. La simiente real. Ahora, Dios hablando entonces de restaurar. Es de lo que está hablando aquí en Joel. Prediqué sobre esto en una ocasión antes y lo tomé desde otro ángulo. En cuanto no he entrado en eso tan detalladamente como es mi intención hacerlo hoy. Y no tendré tiempo para hacerlo como debería hacerlo. Pero Dios está hablando aquí en Joel Dios está hablando de su árbol frutal que Él había plantado. Dios plantó un árbol frutal. Lo plantó en el día de Pentecostés. Y Él trajo ese árbol allí con un propósito. Él lo quería para que diera su fruto, la palabra de Dios. Él quería una iglesia que guardara su palabra. En cada edad Eva había fallado en guardarla. Los judíos habían fallado en guardarla. La ley había fallado. Todo había fallado. Así que Dios plantó para sí un árbol. Un árbol. Pero recuerden, había 2 árboles en el huerto del Edén, eso lo sabemos. Llámenlos ustedes como quieran, yo tengo mi idea. Pero como sea, uno de ellos era un árbol mancillado, se deshonró, y el otro no había sido deshonrado. Ese árbol de vida vino de Dios, del cielo. Dijo, vuestros padres comieron maná y están muertos, pero de este árbol ustedes comen y viven para siempre. Y el ángel vigiló ese árbol de vida desde el huerto del Edén, lo mantuvo en el Edén. Ese árbol de vida está en el Edén. Ahora, pues hablando espiritualmente, fíjense. Ahora, cuando Dios plantó este árbol, debía dar 9 clases de frutos diferentes. 9 clases diferentes, lo cual significa 9 dones espirituales. 9 frutos del Espíritu que corresponden con los 9 dones espirituales. Ese era el árbol de Dios. Él lo plantó en la tierra en el día de Pentecostés. Ahora, detengámonos. Siempre tan limitados por el tiempo. Voy a saltarme aquí algunas escrituras e iré al Salmo 1. David vio este árbol hace mucho tiempo. Y al escribir del gozo en sus cantos, eso fue lo primero de lo que escribió. Él vio este árbol y estaba plantado junto a corrientes de agua. Este árbol, él. Y él será como árbol. El árbol de Dios, plantado ¿dónde? Junto a corrientes, corrientes plural. Corrientes de agua, singular. No metodista, bautista, presbiterano, luterano y demás. No, no. Solo corrientes de una sola agua. 9 dones espirituales por el mismo Espíritu. 9 frutos del Espíritu viniendo del mismo canal. Será como árbol que es plantado junto a corrientes de agua. David lo vio y habló. Y dijo, bienaventurado es ese varón. Y fíjense,
Dijo que él no podía morir. Sus hojas no caen. No, no. No importa lo que hagan, ellos jamás matarán ese árbol. ¿Por qué? Por el lugar donde está plantado. Esa es la razón. Es por el lugar donde está plantado. Él está plantado junto a corrientes de agua. Pero fíjense, David dijo que sus raíces no morirán. ¿Saben? Tomen un árbol grande y viejo. Yo cuando era niño salía y acostumbrábamos, nosotros niños salíamos y teníamos un árbol grande y viejo bajo el cual nos sentábamos. Un árbol grande y viejo de haya. Los vientos soplaban y yo pensaba, parecía como que esa cosa era tan frondosa arriba que parecía que el viento lo dejaría en el suelo. Pero saben, cada vez que el viento sopla sobre un árbol, mece el árbol y afloja las raíces para que así puedan penetrar más a fondo y se agarre mejor. Y eso hace la mofa, la burla, el reírse de un cristiano. Lo que hace la persecución es que estremece al cristiano para hacerlo que ore más, que profundice, se agarre mejor, para que así él pueda soportar la tormenta. Ahora, si un hombre es plantado en algo así como junto a la corriente, donde los manantiales, 9 manantiales diferentes lo riegan. Oh, vaya, ¿qué fundamento tiene? Un hombre que es plantado junto a la corriente, a corrientes de agua, un espíritu. Hay dones de sanidad, el mismo espíritu. Dones de profecía, el mismo espíritu. Todo es el mismo espíritu, pero muchos dones. Un dador. Ahora, David lo vio y él estaba plantado junto a este árbol. Y no podía morir. Ahora, fíjense, ¿por qué? Él tenía vida en las raíces. ¿Dónde están las raíces o la vida del árbol? Permanece en las raíces, seguro, sube y produce su fruto. Muy bien, observen, sus raíces tenían vida para que dieran su fruto en su tiempo. No recuerden, este árbol no perderá su fruto. Ahora, tomen ustedes un árbol y apártenlo del agua. Cuando menos se lo imaginan, tiene manzanas pequeñas y feas, están todas magulladas y comidas de gusanos. No obstante, dará su cosecha. Eso es lo que sucede hoy con las iglesias. Se han apartado de ese río. Se han apartado de esos dones del Espíritu. Ellos solo tienen una iglesia natural. Y se apartan de los dones espirituales y de las cosas espirituales y echan su fruto. ¿Qué producen? Sus creyentes viven con el mundo, se portan como el mundo, roban, engañan, mienten, fuman, beben, apuestan. Tienen fiestas de desfalco en la iglesia para pagarle al predicador y todo lo demás, cenas de sopas, bailes. ¿Ven? Ellos dan su fruto, es igual al mundo. Y el incrédulo mira y dice, no hay ninguna diferencia entre esa y la otra persona. Eso causó el comunismo que surgiera en Rusia. Por eso es que ellos quemaron la iglesia católica. Allá en México, cuando estuve allá, vi esos pozos de cal, donde esos lugares donde ellos quemaban esos bebés, en donde esas monjas tuvieron esos bebés. Y aún cuerpos humanos adultos yacían allí en los pozos de cal. ¿Qué hicieron? Dieron su cosecha, ¿ven? Y Dios los sacudió del árbol, así de sencillo, ¿ven? Pero un hombre que es plantado, no pegado allí, sino plantado, junto a corrientes de agua, dará su fruto, noten, en su fruto en su tiempo. ¿Lo están leyendo? El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en silla de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores. Será como el árbol que es plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. ¿Ven? Fíjense. No así los malos. Y no se levantarán con él en el juicio. ¿Ven? Ahora, dará su fruto en su tiempo. Fíjense, en cada pronombre personal allí. Ese es su fruto, el fruto de Dios, en el tiempo en que el profeta lo está trayendo. Será en el tiempo del profeta. El fruto de Dios en el tiempo de Dios, en la sazón del profeta. ¿Ven? Él dará su fruto en su tiempo. Mírense, allí no hay dos su. Él trae el fruto de Dios, ¿ven? En el tiempo en que el mensajero ha sido ordenado a venir. Él los producirá. Ahora recuerden eso. El mensajero que trae el fruto de Dios lo traerá en el tiempo de Dios, en la sazón del que lo trae. ¿Ven? Él dará su fruto en su tiempo. No se puede secar. ¿Por qué? Él tiene fruto predestinado allí. No lo puede destruir porque ha sido predestinado. Ahora,
En Efesios 5, 1:5 quise decir, dice, sentados juntamente en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? Dijo, Dios por su previo conocimiento nos predestinó para la adopción de los hijos de Dios por medio de Jesucristo. Dios por su previo conocimiento predestinó todo lo que sucedería hasta ahora. Por su previo conocimiento Él lo vio desde antes, por lo tanto desde el principio Él podía saber el fin. Por lo tanto era fruto predestinado en la raíz de este árbol. Y este árbol no se podía secar porque llevaba fruto predestinado. Ahora, ese es el árbol del cual Joel habló aquí. ¿Ven? No puede morir. Los gusanos se lo comieron hasta abajo, pero no podía morir. Su raíz tenía la verdad predestinada. Tenía la palabra de Dios, este árbol. Y este árbol es ese árbol. La única manera fue porque fue puesto en el huerto del Edén. Todos los árboles que vienen por la mujer mueren. Todos nosotros morimos por la mujer. Por nacimiento todos morimos. Por la mujer vino la muerte, pues este nacimiento vino por la mujer. Muy bien, entonces esto tiene que morir por causa del pecado, pero el nacimiento, el nuevo nacimiento que vino por Cristo no puede morir. Ese es un árbol y el otro árbol, ¿ven? Y este árbol, aunque ha sido perseguido, escarnecido desde el mismo principio en el huerto del Edén, no puede morir. Es predestinado. Ha sido golpeado y azotado y hoy ha sido hecho de todo. ¿Y qué sucedió? No puede morir, no morirá. No puede, porque lleva en él la palabra predestinada de Dios. Tiene que venir, pues da su fruto en su tiempo. Un tiempo predestinado, el cual, no importa, pues los vio a cada uno comer hasta abajo. Pero él dijo, y os restauraré, dice Jehová, pues la predestinación de Dios yace en las raíces del árbol. Tiene que surgir porque lleva en sí la palabra predestinada de Dios. ¡Oh, qué árbol! Vaya, ese árbol comenzó a crecer allá en el Edén. ¿Qué sucedió? Vino un grupo de los hijos de Caín, algunos insectos, y se lo comieron hasta el tallo. Y Dios tomó de él una cosecha y la puso en el arca y la pasó al otro lado. Correcto. Todo el tiempo ha sido igual en cuanto a los juicios de Israel hasta acá. Luego, en Pentecostés, la iglesia siendo el árbol novia, Él estableció en Pentecostés el árbol que fue predestinado para que trajera su fruto en su tiempo. Ahora, iban bien. Los frutos se producían muy bien. Floreció en el día de Pentecostés. Veamos lo que sucedió en el día de Pentecostés. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ellos sanaron a los enfermos. Ahora, en ese día, veamos cómo empezó. En el día de Pentecostés, unos días después de la resurrección, 50 días después de la Pascua, allí vino un viento recio del cielo. Ahora, hoy lo hemos cambiado. El ministro se para y dice, pondré su nombre en el libro. ¿Ven? O algún bachiller con su cuello volteado dice, suba aquí, tome la hostia, el pan. Con eso entonces usted llega a ser miembro de la iglesia. ¿No es eso extraño? El ministro dice, venga y únase a nuestro grupo. Pues los dos están equivocados. En el día de Pentecostés vino del cielo. No del púlpito de la calle Camas Arriba. Del cielo. ¿Un qué? ¿Un sacerdote? No. ¿Un ministro? No. ¿Qué fue? Un estruendo como de un viento recio. Y llenó toda la casa en donde estaban. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos. Tartamudeaban, ellos no podían hablar de los llenos de gloria que estaban. El Espíritu Santo los llenó. Salieron a las calles con algarabía, y sencillamente se portaron como... Aún la congregación de dignatarios se paró allá y dijo, bueno, estos hombres están llenos de mosto, todos están borrachos, miren a esos hombres y esas mujeres, la manera en que se tambalean y se comportan. Ahora, eso es así dice el Espíritu, eso es la Escritura. De esa manera fue organizada la iglesia, no organizada, sino ordenada. Mucha diferencia en las dos palabras. Fíjense. Ellos estaban allí. Bueno, ¿y saben algo ustedes católicos? La bendita Virgen María estaba con ellos. Sí. Ahora, si Dios no le permitió a María entrar al cielo sin que recibiera el Espíritu Santo, ¿cómo van ustedes a llegar allí con alguna otra cosa que no sea eso?
Ahora piénselo, correcto. María estaba entre ellos y ella tuvo que esperar allí arriba hasta que hubo perdido toda su dignidad y orgullo, que fuera llena del Espíritu. Y aquí vienen actuando como borrachos. La Biblia dice que eso hicieron. Ellos dijeron, estos hombres están llenos de mosto. Pero Pedro, el vocero, el ministro en el grupo, se puso de pie y dijo, estos no están llenos de mosto, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercia del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, del cual yo estoy leyendo hoy. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra. Sucederá que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ahora, Pedro predicó en Pentecostés del mismo profeta del que yo estoy predicando hoy, plantando este árbol, y allí fue donde él lo plantó. Oh, como prosperó, ellos salieron y tuvieron dones espirituales, sanaron a los enfermos, predicaron. Ellos fueron arrojados a la calle. Ellos estaban dispuestos a sufrir por causa de la palabra. Si usted viajara a otra nación como un falto de carácter, usted no sería muy buen americano. Si usted fuera allá. Si usted fuera ahora, por decir, al Japón, y usted se escabullera por la frontera y le dijera, escuche muchachos, yo estoy con ustedes, ¿saben? Estoy con ustedes, pero yo soy del otro lado. Traidor, usted debería ser fusilado, es cierto. Usted es un traidor, seguro. Y luego, igual es, un hombre que conoce la palabra de Dios y se compromete o cede porque alguna organización le dice que de esa manera es que tiene que hacerlo, ese es un traidor. Es correcto. Pero estos hombres no eran traidores. A ellos no les importó qué tanto, pues, su comportamiento, la ética de su iglesia, clamando y llorando y gritando y con algarabía de lenguajes que parecían hablarse el uno al otro sin que se pudieran entender. Esos hombres allá en la audiencia de otras naciones y otras lenguas empezaron a entender lo que ellos decían. Ellos mismos no sabían lo que decían, estaban haciendo algarabía. No obstante, otras personas allá afuera lo entendieron. Y ellos dijeron, estas personas verdaderamente están borrachas. Pero Pedro dijo, no, ellos no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu. Tanto así que cada uno de ellos fue al martirio, con excepción de Juan, y él fue hervido en un caldero de grasa por 24 horas y no lograron quemar del Espíritu. Y después murió de muerte natural, el único, Juan el revelador. Ahora, eso es verdad. Noten ahora lo que aconteció. Cuando sucedió esto, Dios plantó un árbol para que produjera 9 dones espirituales. Dones de su espíritu. El mismo espíritu que estaba en Cristo descendió sobre la iglesia. Tuvo la vida eterna. Ahora, los dones del Espíritu estaban en la iglesia y ella estaba creciendo, produciendo fruto en todas partes. No se pusieron a pensar en ellos mismos, ellos no organizaron nada, simplemente avanzaron y fueron hermanos. Ellos no tenían, me agrada que esa cosita esté allí, ningún credo sino Cristo, ninguna ley sino amor, ningún libro sino la Biblia. Eso es lo que yo creo, ¿ven? Y de esa manera lo hicieron ellos. El mundo en nuestra parroquia, ¿ven? Todas partes. Entonces, fíjense. Estos individuos, cuando estaban haciendo eso, lo glorioso que fue esa iglesia. Y Dios estaba con ellos, dice la Biblia, y Jesús se reunió con ellos antes de su ascensión. Dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Mi nombre. Ahora, estas señales. Ahora, hoy, ¿por qué clase de señal los llamamos creyentes? Él estrecha la mano al pastor, él pertenece a la iglesia, él tiene su nombre en un registro porque su madre tenía el nombre allí o su padre tenía el nombre en un registro. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo estas señales. Esa es la iglesia natural. Nosotros estamos hablando de la iglesia espiritual, estamos hablando de un árbol espiritual, no un árbol natural. Llegaremos a esos dos árboles dentro de un rato. Un árbol espiritual. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que están en este árbol. Estas señales seguirán a los que están recibiendo su vida de este árbol. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaren en las manos serpientes o bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Si sobre los enfermos ponen las manos, sanarán. Esas son las clases de señales que él dijo que seguirían al creyente. ¿Dónde está eso hoy? Le dio al mundo un ejemplo de lo que sería la señal del creyente. Y él dijo, sería mucho mejor que se colgara una piedra de molino a su cuello y que se le hundiese en lo profundo del mar que traer ofensa a uno de ellos. Porque sus ángeles siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en el cielo. Los ángeles. Ahora, fíjense. Allí estaban ellos, y ese árbol fue plantado. Estaba haciendo una gran labor. Sabemos que ellos fueron casi por todas partes. Pues en el día de Pentecostés, 3,000 almas fueron añadidas, bautizadas y entraron en la iglesia. Y qué gran compañerismo tuvieron, y todos, no había nadie en necesidad de nada. Todos eran bondadosos, de buen corazón, y entre ellos todos eran una gran familia. Maravilloso. Y allí llegó un pequeño escarabajo, glotón, con dientes voraces y muy feo, que vive en 4 etapas distintas como Joel lo vio. Este insecto destructor
en 4 etapas vino para destruir ese árbol de Dios tan hermoso. Piénsenlo. Ahora voy a leer un poco en Joel, lo que él dijo, Joel el capítulo 1. Lo primero, ahora hay 4 escarabajos diferentes allí, pero en realidad es un solo escarabajo. Es un escarabajo en